Ustedes se imaginarán, por supuesto, la preocupación que desata entre los comerciantes, por ejemplo, estas sanciones, los aranceles. Estamos hablando de aranceles del 25% que escalarían en una semana al 50%. Las repercusiones y el encarecimiento de estos productos en el mercado estadounidense, por supuesto, golpearían los bolsillos de muchos en Colombia. Funcionarios estadounidenses dijeron en condición de anonimato que las aeronaves con unos 80 migrantes en cada aparato habían salido de California cuando el gobierno colombiano retiró la autorización de ingreso estando ya en el aire. Las aeronaves debían aterrizar en la mañana de este domingo en la capital colombiana. La designada ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, subrayó los puntos de acción que pide el gobierno colombiano para el regreso de los deportados en un intento por rebajar las tensiones. Dijo que Colombia está abierta al diálogo con Estados Unidos siempre que se garantice un trato digno a los colombianos. El gobierno nacional reafirma su compromiso con un regreso digno de nuestros connacionales. Primero, garantizar un trato respetuoso y humano. Segundo, asegurar condiciones adecuadas con transporte civil y digno. Tercero, abiertos al diálogo con Estados Unidos para verificar protocolos y fortalecerlos, por la dignidad de todos los colombianos. Revisemos el minuto a minuto porque entre la noche de este sábado y este domingo pasaron muchas cosas. Todo comenzó con el tuit de anoche en el que Gustavo Petro anunció que desautorizaría la entrada de 2 aviones con migrantes deportados al rechazar las condiciones en las que llegarían y llamó a Washington a establecer un protocolo para el trato digno de los migrantes. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Horas después, según un mensaje que circula en redes sociales, Petro habría llamado a recibir los 2 vuelos con deportados de Estados Unidos con banderas y flores. El mensaje ya no aparece en su cuenta de X. Esto fue a primera hora de la mañana. A las 6:45 de la mañana llegará el primer avión con deportados colombianos de Estados Unidos. Otro avión llegará hacia las 10 de la mañana. Recibámoslos con banderas y flores. Eso no pasó. En lugar de recibirlos con banderas y flores, Petro terminó efectivamente ordenando esta mañana que se devolvieran los aviones militares estadounidenses con los colombianos deportados. Dijo que los migrantes no son delincuentes. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Las reacciones a esta explosiva noticia están en NTN 24. María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, nos acompaña a esta hora desde Colombia. Senadora, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenas tardes. Senadora, ¿cómo recibe la oposición colombiana esta noticia? Tantos años, tantas décadas cultivando relaciones con Estados Unidos, perfilándose Colombia como ese aliado inquebrantable de Washington en la región para terminar en esto. Pues a ver, Nicolás, la primera reflexión que hay que hacerse es qué tipo de presidente tenemos en Colombia que se atreve a desafiar a la potencia no solo más importante del mundo, gústenos o gústeles o no, al mayor aliado comercial y militar, sobre todo en un país que se deshace por la violencia cocalera y que cree que él puede seguir jugando a ser anarquista como hace en Colombia. Pues resulta que no, él no puede darle órdenes a un país que está ejerciendo además un derecho internacional que usted sabe que existe, que es el derecho a la soberanía, a la autonomía y a limitar el ingreso. Está escrito, pero Petro cree que puede seguir jugando al buenismo, a que los colombianos tienen derecho a migrar pasando por encima de las leyes de cada país. Y ya ve usted las consecuencias.
Senadora, ¿Colombia con estas sanciones ha quedado al nivel de otros regímenes sancionados en la región como Nicaragua y Venezuela? Creo que nos estamos exponiendo a la disolución de nuestro país. Nosotros dependemos en buena parte nuestra economía del mercado norteamericano. Y si uno quiere jugar a ser torpe, pues tiene que convertirse en Gustavo Petro, porque fue muy clara la alocución del presidente Donald Trump el día en que se posesiona como presidente de Estados Unidos. Clarísimo, va a jugar una política que se llama nearshoring, va a buscar aliados que estén por el camino de los principios y valores de la Constitución de Estados Unidos. Clarísimo que va a defender la libertad de expresión y que no puede existir ningún gobierno de Estados Unidos que la persiga. Clarísimo cuáles son los enemigos que si deciden alinearse y no ser más enemigos van a tener el abrazo y la bendición de Estados Unidos, pero que si quieren seguir jugando a ser enemigos, pues sencillamente él no va a compartir su mercado. Entonces la torpeza de Gustavo Petro significa hoy la ruina de la economía de Colombia, que va a pasar a unos niveles de desempleo gigantescos si nos volvemos un Estado no viable. Para allá quiero ir yo, para las repercusiones comerciales, porque antes de la llegada de Trump al poder se hablaba de estos aranceles del 25% a México, a China, no se hablaba de Colombia. Sin embargo, Gustavo Petro puso a Colombia allí, de primerazo, de cabeza en estos aranceles, que estrena oficialmente Colombia luego de este impasse, de estas tensiones. ¿Qué repercusiones significa para los colombianos, para el comercio colombiano, para los exportadores colombianos, estas sanciones en las que ha metido al país a Gustavo Petro? La ruina. Las sanciones significan que nuestras exportaciones que nos dan ventajas comparativas como país tropical, por ejemplo, de las flores, el aguacate Hass, todo lo que nos compra Estados Unidos, el café, ¿qué va a pasar? La ruina, es insostenible. Pero si usted se lee el comunicado del presidente Trump, él es clarísimo diciendo que es una respuesta en retaliación a un presidente socialista que ha decidido impedir el retorno de migrantes ilegales. Yo me pregunto, ¿por qué Petro quiere seguir jugando a la violación sistemática de las normas internacionales? Porque su cabeza es anarquía, porque con anarquía triunfó en Colombia, que es un estado débil que vive premiando criminales y terroristas, porque él perteneció al M-19 que fue amnistiado e indultado, porque a ellos les gusta el desorden y la violencia para después volverse víctimas y señalar a todos los que se les opusieron como los victimarios. Pues aquí se encontró con un muro duro de roer, porque el discurso de Trump ni siquiera esta vez empezó por el problema del narcotráfico, empezó por la migración ilegal que se convirtió en un arma de guerra. Weapons of Mass Migration es un libro de la Universidad de Berkeley, que no propiamente es una universidad conservadora, donde describe lo que está pasando con este repoblamiento artificial, con esta colonización inversa en muchos países del mundo, que llegó al corazón de los Estados Unidos. Muchos de esos migrantes sí buscando asilo con sus argumentos, pero una gran mayoría movidos por la criminalidad. Entonces está Petro desafiando al presidente no solo más importante del mundo, sino que puso condiciones. ¿Le gustan o no le gustan? Y bueno, ya las consecuencias estarán por verse. Senadora, usted hacía bien en recordar las palabras de Donald Trump al referirse a Gustavo Petro. Vamos a leerlas textualmente. Llamó al mandatario colombiano un presidente socialista. Estas sanciones también como telón de fondo podrían ser un castigo por esa relación que ha guardado con el régimen de Venezuela, por esa falta de carácter a la hora de hacer retornar en ese país la democracia. Aquí queda claro que este presidente regresa a no cometer errores del pasado, que va a limpiar la administración y lo que ha sido el Deep State y el Departamento de Estado promoviendo todas las políticas grotescas de género o más bien de degenero, ayudándole a países enemigos
y dejando unas fronteras abiertas que terminaron vulnerando la seguridad del ciudadano americano, de todos. Por eso gana Trump, porque la gente empieza a sentir en carne propia lo que es que le vulneren su propiedad, lo que significó el secuestro, violación y asesinato de varias niñas, adolescentes y jóvenes que conmovieron el país. Lo primero que él dice, voy a mandar la tropa a la frontera y voy a declarar la frontera de México y de Canadá un problema de seguridad nacional. Si uno tiene dos dedos de frente, significa que toda la migración ilegal, no solo la que entra por el Darién con la complacencia de la criminalidad y la complacencia del Estado colombiano, que se le volvió el problema inmanejable, uno entiende que lo que va a llegar ilegal o los que hay hoy ilegales van a estar expuestos a una nueva política pública de cero tolerancia. Pero a Petro le sorprende y dice que no pueden tratar mal a los colombianos. Mentiroso. Petro no dijo nada cuando Maduro expulsó 30.000 colombianos que llevaban 30 y 40 años en Venezuela, no sin antes marcarle su casa como el peor de los nazis o fascistas para después tumbársela. De eso no se acuerda el hipócrita de Gustavo Petro, mudo, callado. Petro no se acuerda de cuántos colombianos o ilegales en general deportó el presidente Obama. Fueron millones. ¿Cuántos deportó Biden a pesar de tener la frontera abierta? Entonces ahora le parece que es muy maltrato. No, muy maltrato es a lo que expone a quienes están repatriándose, vulnerándoles su derecho como nacionales a pisar su propia tierra. Petro está violando adicionalmente derechos con la excusa de que es Trump el que está violando derechos de los colombianos. Se enredó, nos enredó el país, pero ¿sabe qué? Colombia es más grande y la gente de Colombia es mucho más grande que este presidente nefasto y que este gobierno que es una pesadilla. Nos acordamos, senadora, perfectamente de esa crisis de 2015 que vimos ese retorno masivo de colombianos forzados desde Venezuela que ahora intenta posar como un régimen que está interesado en la paz, ahora que está desarrollándose el conflicto en el Catatumbo, muy cerca de la frontera con Venezuela. Pero quiero que recordemos nuevamente el mensaje de Donald Trump porque hay dos puntos claves, senadora. El primero, los vuelos que rechazó Gustavo Petro estaban en el aire y no se les permitió aterrizar en Colombia. El segundo, había, según Trump, criminales a bordo con un gran número de delincuentes ilegales, algo que el presidente Gustavo Petro niega. La portavoz de la Casa Blanca, Karen Leavitt, aseguró que Trump no juega cuando de defender a Estados Unidos se trata. El presidente Trump no se anda con rodeos cuando se trata de proteger la nación americana. Senadora, yo la invito a que echemos un barrido para poder seguir dialogando por las reacciones que ha habido en Estados Unidos. La congresista María Elvira Salazar arremetió también contra el mandatario colombiano. Esto decía. Llevo años advirtiendo que Petro es un peligro para Colombia. Su irresponsabilidad hoy amenaza la relación con Estados Unidos y el bienestar de los colombianos. Espero que Petro se llame a conciencia y rectifique. Ya no estamos en tiempos de Biden. Con Trump el juego es diferente. El senador republicano, senadora de origen colombiano Bernie Moreno, también le dio un mensaje muy contundente a Gustavo Petro, concreto pero contundente. El presidente socialista de Colombia no entendió que el presidente Trump no es Joe Biden. El representante republicano por la Florida, Carlos Jiménez, también rechazó el accionar del gobierno colombiano. Con mucho gusto represento al distrito con el mayor número de colomboamericanos en Estados Unidos. Nuestra comunidad rechaza a este patético accionar del socialista Gustavo Petro, quien recibe apoyo de los criminales delincuentes y los terroristas guerrilleros. Senadora, ¿usted coincide cuando estos políticos estadounidenses dicen que el presidente Gustavo Petro no supo interpretar que ahora hay un nuevo presidente, que estamos hablando de Donald Trump y no de Joe Biden? Lo que pasa es que el presidente Petro padece de una enfermedad que se llama psicópata narcisista. Él cree que el mundo gira alrededor de él, pero además él se cree con derecho a vulnerar todas las leyes porque él es un emperadorcito de quinta categoría, un emperadorcito que va a llevar a la ruina a Colombia. Cuando él dice, le ordeno
a esos aviones no aterrizar, ordeno no dejarlo, ordeno, no, Nerón se le quedó chiquito, ordeno, ahí tiene la consecuencia. Usted no puede dejar de recibir connacionales salvo que esté copiándose a Maduro, que lo hace en forma permanente. Debe estar recomendado por su aliado Maduro, ese sí desplazador de colombianos y de venezolanos. No entendió que hay un nuevo presidente, hay un nuevo mandato. No entendió que las reglas las impone hoy el presidente Trump y Estados Unidos invocando volver al mundo libre, no al mundo woke, que creen que tienen más derechos los migrantes ilegales que el derecho de un país a defender su soberanía y su autonomía hoy puesta en riesgo por fronteras abiertas. Para mí es así de simple, de sencillo, pero también de peligroso para Colombia. Senadora, el presidente o el expresidente Iván Duque también se ha referido a esta polémica en redes sociales y ha dicho que el Estado colombiano debe garantizar el retorno de los colombianos, que no puede simplemente devolverlos, pero además aseguró que es que un país receptor no tiene derecho a trazar la política precisamente de deportaciones del país que está deportando a estas personas. ¿Coincide? Claro, pero es que es lo mismo. Es que el progresismo woke creó una cantidad de deseos convertidos en derechos. Y las necesidades que pueden ser reales no se pueden convertir per se en derechos. Entonces yo no tengo trabajo en Colombia, o yo estoy muy pobre, yo necesito migrar. Sí, es una causa justa, pero resulta que hay unos límites legales. Y como esos límites se venían transgrediendo y se vienen transgrediendo, en Estados Unidos, lo que ha pasado en Canadá, lo que ha pasado en Europa, con invasiones masivas que terminan destruyendo las sociedades a través de la violencia permanente y la criminalidad desbordada. Lo que ha pasado en América Latina con una estrategia de repoblamiento artificial que se convirtió en el Tren de Aragua, porque las últimas oleadas migratorias de Venezuela no es del venezolano bueno que quiere sobrevivir, es del chavista, del colectivo asesino de su propio pueblo, es del criminal que sacan de la cárcel. Por eso está pensado, por eso se apostan en las montañas, son los que generan las quemas, como en Valparaíso, Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, y llegaron al corazón de Estados Unidos. Esto es mucho más allá que simplemente un migrante que tenga el deseo de migrar. Recuerde que las investigaciones que se han hecho en el Tapón del Darién, el Darien Gap, te muestra cómo hay criminales chinos, criminales de la India, criminales de Hezbollah que están en Venezuela, llevando gente a entrar a los Estados Unidos. Si no lo entendió Petro, lo grave es que lo va a tener que entender porque su país se lo va a reclamar. No soportamos más Petro porque la gente es superior a Petro en Colombia. Son las declaraciones a esta hora de la tarde de María Fernanda Cabal reaccionando a la noticia del momento, las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno colombiano. Atención porque hay noticia de último minuto. Bien, atención porque el presidente Gustavo Petro, senadora, acaba de responder al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho, Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos. Es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me pareció una pendejada porque deberían unirse. Agrega a Gustavo Petro, confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país. No me gusta su petróleo. Trump va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizá algún día junto a un trago de whisky que acepto a pesar de mi gastritis podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy. Ni ningún colombiano, dice el mandatario colombiano, quien agrega, así que si conoce a alguien terco, ese soy yo, punto.
puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizá el último. Gustavo Petro agrega en este extenso mensaje en la red social Twitter: me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo en las Américas. Somos pueblos de los vientos, la montaña, del mar Caribe y la libertad. Es, en resumidas cuentas, un extenso mensaje de más de una veintena de párrafos prácticamente, senadora María Fernanda Cabal. Gustavo Petro insiste en desafiar a Donald Trump en este mensaje que acaba de difundir en redes sociales. ¿Hasta dónde va a terminar esto? ¿Y qué precio van a terminar pagando los colombianos? Siento que más que evidente es su situación psiquiátrica. Tenemos una persona fuera de realidad, desafiante, mentirosa, que juega con las palabras y con la narrativa romántica de una violencia que él también propició y fue protagonista de. Y esto no aclara, sino que oscurece mucho más. Esto nos preocupa demasiado porque el futuro de Colombia es la economía. La economía es vida y tenemos una amenaza criminal que hoy se ve frente al mundo con uno de los mayores desplazamientos que suceden en el Catatumbo y que él lo sabía. Y no solo es el Catatumbo, es el Cauca, es Putumayo, es Nariño, es una Colombia inundada en coca por cuenta de una política a la que le quedó grande ejercer autoridad. Esto es excesivamente grave, porque esta puede ser la disolución de la República. Y fíjese, senadora, que dentro de este extenso mensaje que ha publicado Gustavo Petro en redes sociales, le ha dicho de frente al presidente Donald Trump: su bloqueo no me asusta porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Sé que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura. Colombia, agrega él, a partir de hoy se abre a todo el mundo con los brazos abiertos. Somos constructores, dice él, de libertad, vida y humanidad. Pero yo quiero que también, senadora, repasemos el mensaje que acaba de difundir el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque están pasando muchas cosas. Es una noticia en desarrollo y la estamos cubriendo con amplitud. Marco Rubio ha dicho en un comunicado de prensa que la postura de Donald Trump de acabar con la migración irregular sigue. Expresó su descontento por el cambio de opinión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al devolver los aviones que llevaban a los migrantes. Escuchemos. El presidente Trump ha dejado claro que bajo su administración ya no se mentirán ni se aprovecharán de Estados Unidos. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos de manera seria y expedita. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y facilitado todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire. Como demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de acabar con la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Y senadora, hay otra noticia en curso. El gobierno de Colombia anunció que enviará su avión presidencial a Estados Unidos para transportar a los migrantes irregulares que la administración Trump iba a deportar en aeronaves militares a las que Bogotá bloqueó el ingreso. Escuchemos el comunicado de las autoridades colombianas. El gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, provenientes del vuelo de deportación. Esta medida responde al compromiso del gobierno de garantizar condiciones dignas. De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano. Asimismo, el gobierno de Colombia mantiene conversaciones activas con el gobierno de los Estados Unidos buscando acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y un trato digno para los compatriotas durante los procesos de deportación, reconociéndolos como sujetos de derechos.
Senadora, ¿usted qué opina de la utilización del avión presidencial? Estamos hablando de colombianos deportados que, esto no lo podemos confirmar, pero que en todo caso sí lo dice el presidente Trump, son o estaban a bordo de estas aeronaves militares que inicialmente iban a transportarlos hasta Colombia. ¿Había dentro criminales ilegales, en palabras de Donald Trump? No, eso no lo sabemos, solo lo sabe el Departamento de Migración de los Estados Unidos, que me supongo que se comunica con el Departamento de Estado, que debieron verificar si lo hicieron el récord y los antecedentes de personas que iban allí. No creo que de entrada diga que son criminales todos, porque sí, debía tener récords. Eso no es así de sencillo, pero de todas maneras han deportado brasileros, ecuatorianos, de todos lados. Pero ¿en qué momento Petro cambia la decisión? Y yo me pregunto, ¿un presidente tiene tanto poder en Colombia para destruir a 50 millones de colombianos en su futuro? Es que lo que estamos presenciando es un dictador peligroso que nada lo detiene porque algo le sucedió en esas horas después de haber autorizado, que no sé por qué tenía que autorizar, de pronto porque eran aeronaves militares norteamericanas. ¿En qué momento decide que no? ¿En qué fiesta entró? Porque es que el problema de este señor es que 3 de 7 días a la semana está enfiestado y no sabemos qué sustancias consume. Entonces, toda esa diatriba y ese escrito largo, esa carreta, esa paja que habla, esa mentira, porque nunca le importaron, repito, los colombianos deportados de Venezuela, porque yo sí estuve allí en la frontera, recibiéndolos y dándoles de comer. La gente sacaba lo poco que tenía en la espalda como si fuera una mula. La gente sacaba una nevera, una estufa, lo que hubiera, para poder llevarse algo, porque los dejaron sin nada. Entonces, esto es producto de una persona enajenada mental que todavía no ha entrado en sus cabales. Me parece que los asesores deberían quitarle el celular hasta que vuelva otra vez a la normalidad. Último minuto en NTN 24. Atención, otra noticia de último minuto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de ordenar al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25% en respuesta a las sanciones que más temprano anunciaba Donald Trump de aranceles del 25% escalonado a la 50% en el plazo de una semana por la decisión de Gustavo Petro de impedir el aterrizaje de 2 aviones militares estadounidenses con deportados colombianos. Agrega este tuit del presidente colombiano: el ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas y extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. Estamos conversando con la senadora colombiana por el partido de oposición Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien está reaccionando al minuto a todas estas noticias que están surgiendo como consecuencia de estas tensiones. Senadora, entonces la noticia en este momento es la imposición por parte de Colombia de un arancel del 25% a los productos estadounidenses. ¿Su reacción? Pues es un bárbaro, porque resulta que el trigo sirve de elemento esencial para la alimentación de los colombianos y sobre todo de los pobres y de los niños. El trigo de las harineras, de los molinos, ese no se produce en Colombia por más de que él quiera producirlo. No es porque la cabeza y la incompetencia de este señor no sabe que es que hay productos agrícolas que no se dan en tierras diferentes. Punto. Y que no tenemos el nivel de eficiencia de los países que han invertido en desarrollo tecnológico agrícola y pecuario. Este señor tiene que ser recluido en un psiquiátrico, que le quiten el celular. Y los colombianos tenemos que exigir el artículo 109 porque él es indigno de gobernar una Colombia que es superior a él, que es un hombre menor, psiquiátrico, que hace mucho daño. Está en un periodo que lo debería describir es un psiquiatra, en ese éxtasis con ganas de destruirlo todo,
diciendo que nos va a proteger. Así no se pelea con el socio más importante del mundo, porque lo que va a producir es pobreza y ruina. ¿Sabe qué nos va a quedar para exportar, mi querido Nicolás? Coca. ¿Será lo que exportemos o será que es lo que él quiere que exportemos? Coca. Senadora, ya debemos ir concluyendo este interesante diálogo que hemos sostenido. Sí me interesa preguntarle algo. ¿Qué tal esta diplomacia de Twitter? ¿Qué tal esta diplomacia de redes sociales? Ordena la devolución de estos aviones por redes sociales. Ordena la imposición de aranceles por redes sociales. Peligrosísima, porque son escenarios de libertad que terminan en controversias irreconciliables. Cuando juega es la vida del ser humano. Muy peligroso, y lo digo en términos generales. Muy peligrosa la comunicación en Twitter de presidentes de la República, y vamos a tener que terminar en lo que no nos gusta, y es regulando las determinaciones y las decisiones administrativas. Ojalá que en esto Colombia no quede aislada. Senadora por el Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, desde Miami, en Estados Unidos, gracias por haber atendido a este llamado. Muchas gracias, Nicolás.